Aló, aló, aló. Sí, con el video de YouTube. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Juan David, pero me dicen Tempores, pero eso va a ser temporalmente, XD, ya que me di cuenta que una banda de música ambient se llama igual que yo, o bueno, yo me llamo igual que ellos. Entonces, yo no quiero tener problemas legales, entonces temporalmente soy Juan David, ¿cierto? Pero vamos a tener una identidad más a futuro. Hay algo que he querido hablar hace un tiempecito y es todas esas cosas a las que nosotros le ponemos nuestra atención son esas cosas que nosotros le permitimos existir. Siento que te estarás preguntando como, ¿cómo así? ¿De qué estoy hablando? Es muy interesante cómo funciona nuestra cabeza porque hasta cierto punto como que nuestro cerebro dimensiona que hay una realidad. Te lo pongo como un ejemplo muy fácil. Hay algo que en el cine se llama fuera de campo y es como que, digamos, yo tengo este encuadre que tú estás viendo, pero digamos, afuera de este encuadre puede estar pasando una ambulancia, puede estar pasando como un accidente o puede alguien estar dándose un beso con alguien o pasando cosas ricas, tú sabes. Entonces todas esas cosas, digamos que no estamos viendo y que no estamos escuchando, están existiendo, pero para nosotros no. Entonces es muy interesante cómo funciona como la percepción de nosotros y he visto que muy pocas personas han hablado de este tema. De hecho, yo llegué como a esta conversación como con una amiga que yo estaba conversando y nosotros éramos hablando como que, parce, uno no dimensiona como hasta qué punto la realidad de uno es como esa realidad y hasta qué punto como que esa realidad te absorbe. Y en un parámetro como de todo eso de lo que estamos hablando, ahí entran como tus hábitos, tus rutinas, tus emociones, a las cosas que a ti te gustan, a las cosas que te llaman la atención, a las personas que te llaman la atención. Digamos, yo me he dado cuenta que el mayor problema de todo esto es cuando entendemos que tenemos esa realidad, pero hay cosas que queremos y no las traemos a esa realidad. Por ejemplo, estás tú que tú me dices como que, es que yo quiero empezar a leer, pero no haces nada para leerlo y tienes ahí un montón de libros, o por ejemplo tu papá tiene una biblioteca gigante de libros, pero tú, por ejemplo, solo ves libros, pero nunca vas a saber qué hay detrás de esos libros si no los lees. Hay muchas cosas como que nosotros queremos involucrar en nuestra vida, ya sean sueños, metas o simplemente como hobbies, y si nunca les prestamos esa atención que necesitan para volverse ya sea un hábito, para ya volverse un hobby, para volverse un gusto o una experiencia, nunca la vamos a saber si no le prestamos atención, si no lo vivimos. Eso me recuerda mucho cuando yo tenía como entre 9 a 10 años y por ejemplo tú estás viendo esa guitarra que está ahí atrás. Esa guitarra me ha acompañado a mi hija un montón de noches. Ha estado ahí colgado un montón de tiempo, pero también ha sido tocada. Ahí eso sonó muy extraño. Pero bueno, yo recuerdo que yo tenía como entre 9 y 10 años y yo quería como aprender a tocar guitarra, porque yo recuerdo que a esa edad yo me la pasaba trasnochando. De hecho, yo soy una persona súper nocturna y eso es como para otro video de las personas que funcionamos mejor en la noche. Pero me he dado cuenta que soy una persona súper nocturna, entonces recuerdo que yo estaba viendo en TV. En esa época, pues como que sí existía el internet, pero no era tan accesible. Pues yo porque me veo muy joven, pero yo realmente no estoy tan joven, muchachos. No estoy tan joven, por algo les estoy hablando de todas estas cosas. Bueno, entonces yo recuerdo que yo veía en TV y a mí me gustaba mucho anotar canciones, yo sacaba un cuadernito, trin, 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 y empezaba a anotar las canciones, que para ir al café internet que quedaba a 2 cuadras de mi casa, a quemarlas en un CD, o bueno, en un CD, como le digan ustedes. Y recuerdo que a mí me dieron muchas ganas de empezar a tocar música, y yo quería mucho una guitarra, porque yo escuchaba que las canciones de Foo Fighters, que las canciones de Nirvana, que las nuevas bandas en esa época, que era como Fall Out Boy, o también las que estaban de moda que eran como Blink-182, pues muchas bandas que en ese momento como que estaban llegando a mí y de hecho también como que agradezco mucho esa época porque digamos que me formaron un poquito, esperen muchachos que se me está yendo el enfoque, me formaron como en mis gustos personales. Entonces yo recuerdo que yo les insistía mucho a mis papás como, yo quiero una guitarra, y ellos eran como que, usted que va a querer una guitarra, eso es temporal, eso es una etapa. ¿Han visto ese memes que sí, jefa, nunca fue una etapa?
etapa. Marica, yo. Parce, entonces yo recuerdo que un tío estaba como construyendo unos apartamentos, ¿cierto? Porque mi tío siempre se ha movido como con esas cosas de las casas y así, y le ha ido bien como en tema de los bienes raíces y bueno, entonces yo recuerdo que era un edificio de 3 pisos y en la mitad, en el segundo piso, había una caja llena de chécheres y parce, yo llegué, no sé por qué un día estaba ahí, realmente ya no recuerdo porque es que tenía 9 años, estoy hablando de hace casi 20 años y había una guitarra acústica, pero parce, una guitarra horrible, horrible, horrible. O sea, y también me acuerdo que la guitarra, tú sabes que la guitarra tiene pues como su hormita así tipo como pera y como que en una parte tenía mera rajadura. Entonces yo me acuerdo que yo la toqué y le faltaban 2 cuerdas y me gustó, me gustó. Entonces yo recuerdo que se la pedí mucho a mi tío y le decía como tío, regáleme esa guitarra, que yo no sé qué. Y él como no, no, esa guitarra es muy especial para mí. Yo, pero tío, por favor, mira que nadie la está usando, yo quiero aprender a tocar. Bueno, de tanta insistidera, no me acuerdo qué pasó, pero es como que en mi mente recuerdo que pasaron muchas cosas y hubo un día donde ya la tenía. Entonces yo recuerdo que mi mamá, muy linda como siempre, me llevó dizque a comprarle cuerdas a la guitarra. Recuerdo que las cuerdas eran de colores. Me gustaba mucho eso, que las cuerdas eran de colores. Allá en la tienda de música me pusieron las cuerdas. Recuerdo que también compramos un afinador. O sea, mírenle la época que les estoy hablando. O sea, tener que comprar un afinador cuando el afinador en estos días ya está acá. O sea, literalmente tocaba comprar todo como por partes. Y también comprábamos que las pajuelas o las púas. Entonces yo estaba súper obsesionado con aprender. Recuerdo que mis papás como que ya vieron como esa emoción y buscaron como a alguien dentro de la cuadra que fuera músico. Entonces encontraron a un señor que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero gracias a él como que yo empecé a tener esas bases en la guitarra. Es muy curioso porque yo recuerdo que en esa época en MTV salió una canción de una pelirroja y obviamente ustedes me imagino que saben quién es esa pelirroja, de Hailey de Paramore. Parce, yo me escuché esa canción y la primera canción que yo me escuché fue The Code o The Code. O sea, a mí me gustaba mucho el ritmo y me gustaba mucho como la estética, como así en un bosque y eso todo súper darkness. Recuerdo que yo me puse muy feliz y yo me acuerdo que yo le dije al profesor que me enseñara a tocar esa canción. Y parce, el profesor súper chévere se aprendió esa canción solo para enseñármela a mí. Parce, yo me aprendí, mi primera canción que me aprendí en guitarra fue The Code de Paramore y era muy curioso porque tenía como entre 9 y 10 años y yo no sabía que esa canción pertenecía a Twilight. O sea, a mí me enteré como a los 14, 15 años que esa canción era de Twilight. Y yo que como, ¿qué? O sea, destinado a ser emo, muchachos. Por siempre emo, tú sabes. Parce, bueno, resulta que pasó el tiempo y yo empecé a tocar en la acústica, tuki, tuki, tuki. Y pasaba algo que yo agarré mucha fuerza como en los dedos por tocar en guitarra acústica. Porque no sé si sepan que pues esta parte de acá, donde están como que los acordes de la guitarra que se llaman trastes, o sea, el manguito, normalmente las cuerdas en la acústica son más separadas del mango. A cambio en la eléctrica son más pegaditas. Empecé como a querer una guitarra eléctrica porque sabía que como ya tenía la fuerza, ya estaba teniendo la técnica, sentía que ya era hora de un cambio. Entonces yo recuerdo que, no sé por qué recuerdo con exactitud esa conversación, que era un día donde mi papá había acabado de llegar de trabajar y donde mis papás todavía estaban juntos. Pero bueno, eso no importa, eso es como para otra historia. Y recuerdo que estábamos viendo Dragon Ball Z. Uf, parce, hasta me recuerdo el capítulo, me acuerdo que estábamos viendo el arco este donde está el torneo de Cell. Uf, parce, qué puta arco. Uf, pero bueno, marica, entonces recuerdo que yo estaba viendo Dragon Ball Z con mi papá. Entonces yo llego y le digo a mi papá como, uy, papi, yo quiero una guitarra eléctrica, que por esto y esto y esto, y que yo la he visto en estas y estas canciones. Y mi papá me decía como, se la tiene que ganar. Y todo el punto es que yo me acuerdo que yo todos los días, por ejemplo, cuando iba en el carro con mi papá, yo le hablaba de la guitarra, yo, pa, que la guitarra, que esto, que aquello. Y me acuerdo que pasaron como 6 meses de esa conversación. Cuando yo un día llegué del colegio y mi mamá estaba así como toda sonriente, toda contenta. Y mi mamá es más bien, ella es una persona que ella es chévere, pero ella se estresa por todo. Entonces para mí es muy extraño ver a mi mamá así como toda feliz. Yo me acuerdo que yo le dije a mi mamá como, uy, ¿qué pasó? Y ella llega y me dice que vaya, mire en su cuarto, vaya, mire qué hay en su cama. Y yo, parce, te lo juro que yo no me sospechaba nada. Y yo me acuerdo que
yo soñaba mucho con una guitarra eléctrica negra, así bien bonita. Pero bueno, no es esta que están viendo atrás, esta no es. Recuerdo que cuando llegué, abrí la puerta de mi cuarto y entré y había una guitarra eléctrica roja y yo dije, ¡bah! Pues obviamente yo no dije, ¡bah! Yo lo que dije como niño fue como, ¡ay, qué genial, guau! No me yo tampoco hablaba así. Yo desde niño he sido muy grosero, pero pues no sé si YouTube nos baja el video por eso. Entonces yo llegué y como, ¡ay, qué chimba! Uf, y parce, yo empecé a tocar y yo, uf, me da chimba, que esto, que aquello. Y recuerdo que ya después me metieron como a otro curso de guitarra, y yo era como así todo feliz tocando y hasta que fui creciendo. Recuerdo que esa evolución en la música se la agradezco mucho porque digamos que gracias a eso como que definí una estética, definí una identidad, definí como las amistades o los vínculos que tengo hoy en día gracias a la música. Recuerdo que también gracias a eso empecé a tocar otros instrumentos y entré a clases de violín. Me acuerdo que también tenía un violín. Eso es otra historia, pues le tengo mucho cariño de violín. ¿Y por qué te estoy contando todo eso? Porque llegó un punto donde toda esa emoción y toda esa magia de yo anhelar y querer y conseguir una guitarra eléctrica, porque era mi sueño, porque eran las cosas que yo quería, porque yo era feliz con la música. Bueno, todavía lo soy. Se acabaron. Un día se acabaron. Como cualquier otro adolescente, fui creciendo, empecé a montar skateboarding. De hecho, ya no monto skateboarding, pero todavía hay cositas que quedan del skateboarding. Por ejemplo, esta Finger, este juguetico, me encanta. Entonces recuerdo que también empecé a jugar fútbol, parce, a mí me fascina el fútbol. Me fascina, pero me fascina. Pero no soy un típico FIFAs. Hay cosas muy bacanas que tiene los deportes. El punto, que ya siento que le estoy dando muchas vueltas, perdón, si estás viendo este video y dices como, bueno, y el hueputa punto, decilo pues. Llegó un punto donde dejé de prestarle atención a la música y dejó de existir para mí. ¿Por qué? Porque empecé a montar patineta, porque empecé a jugar fútbol y mi atención se centró como en otras cosas. Todas estas cosas que yo creía que eran mi realidad simplemente cambiaron cuando les dejé de prestar atención. Es muy interesante cómo funciona la mente de nosotros, porque, o sea, hasta qué punto tú realmente quieres como las cosas para ti y hasta qué punto luchas por esos sueños o crees que sean tu realidad. Que hay cosas que simplemente son efímeras que conllevan nuestra atención por un tiempo, a veces es por necesidad, a veces es por simplemente gusto o porque realmente lo queremos para nosotros. Me refiero tipo como cuando a veces nos toca trabajar en cosas que no queremos como para llegar a otros puntos de nuestra vida, o entender que hay épocas en ciertas relaciones que era algo que tenías que vivir, algo que le tenías que dar tu atención para entender que era algo que no querías o era algo que no debes de permitir en un futuro. Continuando como con la historia, ustedes estarán preguntando por qué tengo una guitarra atrás. La tengo como un símbolo de algo que fue parte de mí y que sigue siendo parte de mí, de algo que le tengo mucho cariño, que es a la música. También porque la verdadera historia es que yo salía con una chica. Ya no estamos saliendo porque pues no nos entendimos. Ella quería una cosa, yo quería otra, pero ese no es el punto. El punto es que esta chica está obsesionada y aún lo está. Canta muy bonito y me gustaba mucho pues como canta ella. Y recuerdo que yo iba a la casa de ella y ella sacaba su guitarra y me cantaba canciones y me mostraba lo que se estaba aprendiendo, y a mí eso me pareció muy especial. Entonces cuando yo la veía a ella, yo también veía como un reflejo de una parte de mí, como que yo decía como marica, yo me acuerdo cuando le insistía tanto a mis papás como para tener una guitarra. Entonces yo también como que me empecé a cuestionar yo por qué dejé de tocar música. Entonces yo era pensando, entonces básicamente me dio envidia pero me dio envidia de la buena, como que me recordó una época muy linda de mi vida y me compré esta guitarra. La envidia, muchachos, la envidia. Hoy en día tengo esa guitarra, la sigo tocando, la tomé ya más como un hobby, pero que realmente yo me dedico pues como a otras cosas. Pero les quería contar esto para que se cuestionen qué son esas cosas que en estos momentos para ti son tu realidad. Digamos, tu universidad o tu trabajo o tu familia, tu pareja, pero también que te preguntes, o sea, ¿cuál versión de mí me gustaría que fuera una realidad? Tú me dices como, es que yo quiero estudiar natación, yo qué sé, entonces empecé
empezar a mirar cómo vuelves eso una realidad y no dejarlo ahí como en un deseo. Y eso nos pasa mucho a nosotros las personas, y más ya cuando somos adultos, que dejamos de buscar esas cosas que realmente nos pueden hacer sentir bien, nos pueden hacer sentir felices. Recuerda que yo sé que todos nosotros tenemos situaciones diferentes y dificultades diferentes, y muchas veces cuando uno crece, uno pierde mucho esos sueños que tenía de joven. Tú eres la persona que sabes cuáles son esos sueños, ¿cierto? Entonces pregúntate, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento me dejé absorber de esta sociedad y en qué momento me dejé de consumir de mi rutina? Porque sí, llega un punto donde la vida se vuelve muy hostigante cuando tú simplemente vives por vivir, y hay momentos donde necesitamos ese espacio para habitar nuestros hobbies, para habitar nuestros sueños, para habitar nuestros deseos. Entonces siento que cuando tú quieres mucho algo y te mueves para que eso se vuelva una realidad, ahí es donde entra la famosa manifestación. ¿Qué son esas cosas que quieres que se vuelvan una realidad? Por ejemplo, te comparto la mía. Hace muchos años yo hago videos y yo quiero que se vuelva una realidad, como que esos mensajes que yo te quiero dar retumben en tu conciencia y te dejen algo. Quiero ser alguien que además de contar historias, te deje cuestionándote y te deje como alguna enseñanza, que siento que hay cosas que puedo compartir y que puedo que quizás te sirvan. Recuerden, lo que le ponemos nuestra atención es a lo que le permitimos existir. Mi nombre es Juanda, hace rato quería grabar este video, también tengo mis otras redes como TikTok, Instagram, aparezco como Tempores_X, y bueno, Dios los bendiga, chao. Ay, se me olvidó, dale like, comenta, suscríbete, por favor, suscríbete, por favor, te lo pido. Chao, te amo desde el primer momento en el que te conocí.